Lucas capítulo. Todavía no, ninguno. 13:30 dice una hermana por allí. ¿Será? Lucas capítulo 3, estamos en el Evangelio de Lucas. Y lo que hemos visto hasta ahora es que Lucas nos muestra una y otra vez que Jesús es el Mesías que estaba esperando Israel. La idea de Lucas es mostrarnos la realidad de lo que es creer en Jesús y creer en el Mesías, con dar evidencias grandes, poderosas, de que realmente Él es aquel del cual el pueblo de Israel estaba esperando. Y para eso Él acude al Antiguo Testamento, para eso Él va a las profecías y nos demuestra con profecías que Jesús cumple todos los requisitos. Primero, que alguien venga a anunciarlo, ese es Juan el Bautista, y efectivamente nos narra la vida de Juan en detalle, nos dice Juan hacía esto, Juan hacía aquello, y eso es algo increíble, algo muy muy chévere, donde Él nos muestra que Jesús cumple exactamente lo que las profecías decían, que un precursor lo anunciaría, que había un precursor que iba a anunciarlo, y lo cual es fantástico. Y lo anunció, ese se llamó Juan. También que sería reconocido por Dios. Recuerden que cuando Juan el Bautista anuncia a Jesús, hay una voz del cielo que dice, Juan dice, allá viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dice, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dando a entender que sí, realmente ese era el cual iba a llegar a salvar al mundo. Vimos también que Jesús empezó a hacer muchos milagros, que empezó a hacer un montón de cosas espectaculares, que la gente lo empezó a seguir, pero por las razones equivocadas. Las razones equivocadas son básicamente que lo siguen porque les da cosas, porque les provee alimento, porque les provee alguna clase o les suple alguna clase de necesidad. Hoy en día también muchos pueden estar siguiendo al Señor específicamente por eso, lo cual es un gran error. El Señor no está para eso, realmente estamos para glorificarlo, estamos para adorarlo, para darle toda la honra, la gloria y la alabanza que Él merece. Entonces, dice que el Señor, viendo todo esto, cómo la gente lo seguía por las razones equivocadas, dejó de enseñar abiertamente como lo hacía de una manera muy natural y empezó a usar un sistema que se llama parábolas, para que solo los que tengan un corazón para Él lo puedan entender. Y de ahí para allá todo lo que hemos estudiado han sido parábolas. Y hemos visto la mayoría de aquí en adelante, casi todas son parábolas, donde el Señor nos está mostrando y nos dice, y como dice la Biblia, solo el que tiene realmente en abierto el entendimiento va a poder comprender las verdades que Dios quiere expresar. Y esa era la idea del Señor en ese momento. Vimos también que Jesús, después de andar, recolectó miles de discípulos, pero como a pesar de que Él hacía tantas cosas increíbles que solo Dios puede hacer, tenía poder sobre las enfermedades, poder sobre la naturaleza, poder sobre los demonios, pero aún así la gente no le creía. El Señor un día se enojó tanto que dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? Generación incrédula, los llamó incrédulos. Porque tristemente, igual que hoy, muchas personas, aunque Jesús hace tantas cosas, aún dudan que Él tenga el poder y que sea Dios. El Señor sigue su ministerio, recoge a muchos discípulos más, escoge a los 12 que llamamos los 12 apóstoles. Y de ahí para allá el Señor ya va a Jerusalén. Estamos cerca, ya muy cerca de Jerusalén. Significa que vamos a entrar a los eventos finales de la vida de Jesús. Ya Jesús le anunciaba a sus discípulos que va a morir en Jerusalén. Nos estamos acercando a la ciudad, hasta unos pocos días de entrar literalmente a la ciudad. Él sabe que va a morir, tiene claro en su mente que ese tiempo ha llegado en que Él tiene que morir. Los fariseos intensifican sus ataques. Él no hace sino recibir burlas, quejas de parte de los fariseos. Los fariseos todo el tiempo están diciendo que Jesús viene de parte del diablo, que Jesús hace las cosas, es un profeta insignificante, que por qué hay que pararle tantas bolas a Él. Todo atacando todo lo que es la integridad de Jesús. Nunca negaron sus milagros, pero sí niegan que la fuente sea Dios mismo. Por eso el Señor se dispone en este texto que vamos a estudiar hoy a mirar la ciudad de una manera muy, muy especial. Hoy vamos a hablar de las muchas oportunidades que da Dios y también vamos a hablar de la última oportunidad. Y eso es algo que este texto dice, muchas oportunidades que da Dios y la última que da Dios. ¿Y qué ocurre cuando no uso la última? Cuando solo queda una y yo decido que no quiero usar esa última oportunidad que el Señor nos da,
¿Qué ocurre? Entonces, para eso vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo número 13. Bueno, por lo menos cogieron el capítulo los hermanos, eso es bueno. Versículo 31. Lucas 13, 31. Oremos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú y nadie más que tú seas quien haga y quien obre, Dios. Por eso a ti la gloria y la honra damos. Guíanos, Señor, conforme a tu gracia infinita, a tu poder, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, única, especial. Rogamos que, por favor, Señor, hoy seas hablando a nuestras vidas. Ayúdanos a expresar con claridad todo lo que tú has dicho, a tener nuestro corazón y nuestra mente concentrados, Señor, en tu palabra y en las aplicaciones que podemos dar a ella, Señor. Ten misericordia de todos los que escuchan, de tu siervo quien habla, Señor, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. En sus Biblias dice lamento sobre Jerusalén. Versículo 31, estamos en Lucas 13, 30 y Lucas 13, 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Uy, y usted dice, uy, tan buena gente los fariseos, ellos no quieren que Jesús lo maten y le están advirtiendo para que Jesús se vuele y no lo maten. No, los fariseos odian a Jesús. Y entonces, esa explicación de que lo quieren ayudar, pues realmente no casa dentro del contexto de lo que hemos visto. Al contrario, la Biblia dice que unos capítulos antes han buscado a Jesús para hacerle tropezar una y otra vez. Ahora, los fariseos ya han determinado en este punto de la historia matar a Jesús si entra a Jerusalén. Y han determinado hacerlo por una sola razón. Ellos dicen, si Jesús entra a Jerusalén, miles de personas lo van a seguir. Miles. Y si él dice, nos vamos a rebotar, se van a rebotar contra el Imperio Romano. Y la gente lo va a seguir porque Jesús es muy poderoso. Y entonces los líderes religiosos decían, y cuando se reboten con Roma, los romanos van a responder, la ciudad va a sufrir mucho, nosotros vamos a ser encarcelados, vamos a perder adeptos, vamos a perder poder, esto se va a volver un caos, entonces mejor dejar las cosas como están porque Jesús es un problema. No nos conviene. Entonces lo mejor es tratar de que el tipo no llegue. Entonces, para que no llegue, le mandan los mismos fariseos, le dicen, Jesús, te van a matar, pensando que Jesús dice, qué susto, mejor vámonos para otro lado, escondámonos por un tiempo, no vayamos a la ciudad. ¿Por qué? Porque se acercaba la fiesta de la Pascua y entonces resulta que hay miles de personas más de las normales. Jerusalén tenía 120,000, 150,000 personas en esa época, pero en la Pascua tenía 500,000. Ahora imagínense 500,000 rebotados, no es bueno. No es bueno tener tanta gente así toda. Entonces ellos saben que es muy peligroso tenerlo allá en ese lugar. Entonces toman la decisión acá en el texto de mandarle como esa piedrita a ver si Jesús se echa para atrás y dice de pronto, bueno, ¿sabe qué? Me voy a esconder por un rato y se pierde el panorama y ellos lo evitan por un rato, pero Jesús no hace eso. Le dicen, salga cuanto antes porque Herodes lo quiere matar. Ahora, ¿Herodes lo quería matar? La verdad es que Herodes va a decir que lo mata mucho más adelante. Aquí todavía no ha pronunciado efectivamente, lo voy a matar no. Herodes lo quiere conocer, eso sí. Herodes tiene una tremenda curiosidad porque le han contado un montón de cosas de Jesús. Le han dicho que hay un hombre que hace unas cosas, unos milagros, y él dice, yo quiero ver el show. Yo me lo quiero perder. Yo sí quiero conocerlo, pero por curiosidad. No porque realmente él diga, ay sí, Jesús es el Mesías o el Salvador o algo así. Él no quiere nada de eso. Ahora, este Herodes del que estamos hablando es un señor bastante malo. Ese Herodes del cual está hablando el texto es nada menos que el que le quitó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Ustedes se acuerdan? Que alguien danzó para él y le dijo, pide lo que quieras hasta la mitad de mi reino, como en las películas. Y la señora pidió la cabeza de Juan y fueron a Juan, le cortaron la cabeza y se la trajeron en un plato a este Herodes. Este Herodes entonces, que como pueden darse cuenta es bastante malito, él había querido ver a Jesús muchas veces, pero no sabemos, aquí la Biblia no ha expresado hasta este momento que quiera matarlo, solo quiere conocerlo. En cambio los fariseos sí han dicho queremos destruirlo, en más de una ocasión. Y entonces, en ese momento, la amenaza que traen ellos
Ahora muchos dicen, ¿y si fuera verdad? ¿Qué tal Herodes de pronto dijo, mejor que no venga? No hay evidencia de que eso sea así. Entonces, como ellos le traen eso y le dicen que vienen de parte de Herodes y que le quieren advertir que lo que Herodes va a hacer algo grave contra él, entonces Jesús contesta de la manera más fuerte. Esta es la manera más fuerte de contestar de Jesús en toda la Biblia. Esta es la manera más brava de contestar de Jesús. Uno nunca esperaría que Jesús contestara así, pero contestó así. Cariñosamente le dice, Él les dijo, id y decid a aquella zorra. ¿Tú dices, ¿y eso, zorra significa lo mismo que hoy, pastor? Sí. Sí, es la misma zorra. El sentido es una persona astuta, llena de artimañas, una persona que hace daño, que es toda sigilosa, pero es para hacer daño. Entonces Jesús contesta, y la palabra en ese tiempo era una palabra fuerte. En ese tiempo es una palabra de, dígale a esa persona malosa, llena de mañas, de vicios, y es una palabra muy fuerte en eso. No es una grosería, pero es una palabra durísima. ¿Ok? Díganle a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Ese calificativo va dirigido al rey, delante de todos. Eso implica que el Señor le dice a los fariseos que busquen a Herodes y le digan eso. ¡Ja! Imagínese. Herodes solo lo quiere conocer, pero Jesús le manda a decir que él le manda el mensajito. Le dije, usted es un tipo mañoso, lleno de cosas feas. Y dígale a Herodes lo que yo estoy haciendo. Entonces, wow. Ahora, ¿cómo se habrá puesto Herodes? ¿Será que le llevaron el mensaje? No sabemos. No sabemos. Seguramente Herodes nunca los mandó porque los fariseos querían hacer tropezar a Jesús. Quién sabe si de verdad le llevaron el mensaje porque él no mandó a hacer eso. Pero de todas maneras, Jesús le dijo, díganle a él, para que cuéntenle, que públicamente le digo que desafío su autoridad y desafío su poder. Decir una frase así significa, Herodes, tú no eres tan poderoso. Tú no haces lo que yo hago. Tú no estás echando fuera demonios, tú no estás haciendo sanidades, no estás haciendo curaciones hoy y mañana, no estás haciendo la obra que yo hago y que estoy por terminar, porque el Señor ahí le dice, tengo un propósito y estoy por terminarlo. Y el texto nos dice literalmente, hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. En pocas palabras, dígale a él, yo estoy trabajando y él ni nadie me va a detener a que termine lo que estoy por terminar. Aquí dice, hoy, mañana y al tercer día terminó mi obra. No quiere decir que al tercer día se acabó la obra del Señor. Está diciendo de la premura del asunto, está diciendo ya estoy muy cerca. Está cerca a Jerusalén, va a hacer. ¿Cuál es la obra a la que se refiere el texto? ¿Cuál es la obra que Jesús tenía que hacer? La obra es ir a subirse a esa cruz y morir. Esa es la obra. La obra es terminar lo que el Señor le mandó hasta cuando Él diga que la terminó. ¿Cuándo el Señor la terminó? Cuando Él mismo lo afirma. ¿Cuándo lo afirma? Cuando Él dice en la cruz, consumado es, que significa hecho el pago. Señor, yo traigo un mensaje, yo traigo algo que tengo que terminar, un pago que hacer, me subo a la cruz y lo termino y digo, consumado es. Y dice que nada lo va a detener. Literalmente hasta que termine la consumación, es lo que dice en el texto. Sin embargo, dice Jesús en el versículo número 33 del mismo texto, lo siguiente, sin embargo es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Dice, pero dígale a Herodes, porque básicamente le está mandando el mensaje a Herodes. Dice, pero ¿sabe qué? Voy a seguir hablando hoy, voy a mandar el mensaje hoy, mañana, pasado mañana, porque no puede ser que yo muera. Él sabe que va a morir fuera de la ciudad de Jerusalén. Ese es el lugar donde proféticamente tenía que morir el Mesías. Y por eso dice, es imposible. No puede ser que yo muera en un lugar que no sea Israel, siendo el profeta de Dios. Y está básicamente diciendo que él nada lo va a detener, que va a seguir el trabajo. Y efectivamente lo vamos a ver más adelante que el Señor lo hace, dice, de todos modos, aunque Herodes tú me intentes matar, no podrás hacerlo, voy a hacer el viaje, voy a seguir caminando.
Y voy a llegar al lugar que se conoce en teología como el matadero de los profetas. ¿Usted sabe cuál es el matadero de los profetas? Jerusalén. Te dice, uy, ¿cómo así? ¿Acaso habían matado otros profetas ahí? Sí, montones. No uno, muchos. Muchísimos. Y uno dice, ¿y eso por qué? Bueno, la historia narra, por ejemplo, el profeta Urías murió allí a manos del rey Joaquín. Es que los Joaquines son... quien puso su cadáver en una fosa común. Es una cosa impresionante. Ahí murió ese profeta porque estaba hablando de parte de Dios. Jeremías también intentó, lo mandaron a una cisterna, por misericordia de Dios se salvó, pero ya estaba condenado a muerte. Zacarías murió apedreado en la misma ciudad de Jerusalén. Y Flavio Josefo escribe, un historiador judío de la época de Jesús, dice, no se detuvo ni siquiera ante los profetas, hablando de Herodes, y cada día asesinaba a unos cuantos, de modo que la sangre corría por las calles de Jerusalén. Uy. Cuando no los mataban los romanos, los mismos judíos mataban a los profetas que Dios les mandaba. Por eso es un matadero de profetas. Terrible. El Señor Jesús en esta escena que acabamos de ver, Él está diciendo, yo soy un profeta. Significa, soy alguien que trae el mensaje de Dios. Ahí mismo se proclama como profeta en esa escena. Y entonces viene la famosa frase, y esta es la razón de la frase. Jesús, pensando en eso, se conmueve en espíritu de una manera y va a decir algo que sale de lo más profundo de su corazón. Va a hablar de la ciudad que Él ama, pero va a hablar con dolor, con tristeza, por todo lo que Él ve que está pasando y va a pasar. Y por eso dice, versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Uy. Vamos a leer ese texto en Mateo 23, 37. Vamos a tomarlo de allá. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén. Uy, este es un texto desgarrador, es el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Hasta ahora Jesús ha empleado palabras muy duras contra los escribas, contra los fariseos, contra Herodes, está indignado por todo lo que ve el Señor, pero ahora el Señor cambia de tono y ahora abre el corazón, abre su corazón. Y ahora empieza a expresar lo que Él siente por esa ciudad que Él ama, porque Él ama esa ciudad. Él ve que se está cumpliendo algo que una profecía decía y que Juan nos narra que era algo que tenía que pasar. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 11, y él dice, lo que ocurrió es que, como dice el texto, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús lloraba no solo porque los suyos no quisieron recibirle, sino también por la ciudad, porque realmente la ciudad iba a recibir un castigo a causa de eso. Y por eso dice Jerusalén, Jerusalén. La palabra se repite 2 veces. Lo dice con mucha emoción, lo dice con muchos sentimientos. Cuando en la Biblia se repite una palabra 2 veces, significa énfasis, significa, es algo que es muy fuerte para la persona, una emoción, un sentimiento, o algo que la persona está experimentando a niveles muy altos. Como cuando, por ejemplo, el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas, o afanada o turbada por muchas cosas. Como cuando le dijo a Pedro, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha reclamado para zarandearos, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Wow, y así hay muchas escenas donde cuando repetimos las palabras van a eso. Ahora, ¿por qué el Señor tenía tanto dolor por Jerusalén? Por el pecado llamado apostasía. La apostasía, negar a Dios mismo, es decir que tengo fe en Él, pero negarlo, decir cosas totalmente equivocadas y torcidas de Dios. Israel se había convertido en un apóstata y la evidencia más grande es que mataba a los que Dios mandaba. Ese era el punto más grande, mataba a los que el Señor mandaba.
En Mateo, en el mismo texto de Mateo 23, en el versículo 34, dice, porque aquí, y eso es algo, la denuncia que hace el Señor es esta. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y el Señor profetiza, lo van a seguir haciendo. Y voy a seguirle mandando profetas y ustedes los van a seguir matando. Es más, habrá algunos que los persigan de ciudad en ciudad, personas que van a ir a perseguir a los hombres de Dios. Y eso es increíble y se cumplió, claro. Cuando uno piensa quién era Pablo, Pablo era un hombre, un perseguidor de la iglesia, era uno de los que perseguía para matar, cumpliendo así las palabras del Señor. Jerusalén está infectada de un mal terrible, de un espíritu asesino. Mata a los profetas y apedrea a los que son enviados, dice Lucas. Imagínese eso. Y los quiere matar. Ahora, cuando Poncio Pilatos le dice a la gente, ¿a quién salvo? Ellos dicen a Barrabás. ¿Qué dicen de Jesús? Crucifícalo, crucifíquelo, crucifíquelo. ¿Quién fue? El pueblo. Te dice, pero es que lo manipularon. Pero así se ha manipulado cuando uno toma una decisión, uno asume la responsabilidad. Y el Señor dice que la ciudad de Jerusalén tomó la decisión, el pueblo de Jerusalén, de crucificarlo. Terrible. De echarle mano y acabarlo. Incluso varias veces en el texto de Juan lo intentaron apedrear. Imagínense eso. Lo querían matar a toda costa. Y el Señor entonces con dolor hace esa acusación. Y entonces saca esa frase muy bonita, muy bonita que está ahí en Lucas 23, 37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Wow. Cuando Jesús vino al mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su misión era una misión espectacular. No vino para condenar a los pecadores, sino para salvarlos. Él quería que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Y era necesario que para que eso pasara, las personas creyeran y llegaran bajo su protección. Pero el problema es que ellos no querían, ya que hay dos palabras muy interesantes en este texto. Dice acá, ¿cuántas veces quise? Quise es el deseo de Dios. Quise. Y en la Biblia dice, yo quiero esto, no quiero que ninguno se pierda. Y el Señor usa ese verbo para decir sus deseos y sus anhelos personales. Dice, ¿cuántas veces yo quise? Quise. Pero al final del verbo dice, del texto dice, y no quisisteis. No quisiste. Wow. Pero no quisiste. Usted dice, o sea, se opusieron a Dios. Y claro, y usted se pone a preguntarse en la cabeza, ¿yo me puedo oponer a Dios, pastor? ¿A la voluntad de Dios? Dice, ¿será que sí? Es que yo leí unos versículos que dicen que Dios hace todo como Él quiere. Entonces, pues miremos qué dice la Biblia. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Interesante, ¿no? Isaías 14:24. Isaías 14:24. Espérate, miramos para copiarlo para ustedes. A ver acá. Segundo. 14:24. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Si Dios dice eso, ¿por qué entonces Jesús los acusa de que no quisieron? Y entonces hay que entender esa diferencia. Una cosa es el deseo de Dios, pero Dios no hizo robots cuando creó al hombre, creó personas que tenían poder de decisión. Y Dios le dio voluntad, pero usted puede usar esa voluntad para bien, no la puede usar para mal.
La puede usar para acercarse a Él, para conocerlo, o la puede usar para literalmente rechazarlo. El pueblo de Israel por años, no una vez, sino muchas veces, a causa de su dura cerviz, significa a causa de su orgullo, no quiso ceder a lo que Dios quería. Le decía que sí por momenticos, pero realmente no se metía con Él a fondo. Y eso es increíble. Ahora, lo que está diciendo es cumplir algo que dice la Biblia en Romanos 10:21. En Romanos 10:21, ¿qué dice el Señor acerca de Israel, de ese pueblo que Él vino a traerle el mensaje y la palabra? Dice lo siguiente, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Señores, Dios, al igual que a Israel y a nosotros, nos da muchísimas oportunidades. A lo largo de la historia, miles de profetas fueron muertos. Significa, profetas para Israel inicialmente. Dios les mandó profetas, vea, para llevarles el mensaje, cambien, no sean así, hagan esto, sigan este mandato, háganlo por acá. ¿Y qué hicieron ellos? A unos mataron, a otros apedrearon, a otros crucificaron. Porque increíblemente, ¿y quiénes eran los que lo hacían? Normalmente los mismos líderes religiosos o los mismos reyes que supuestamente seguían a Dios. Esa es la necedad del corazón. Y el Señor dice, hay muchas oportunidades, pero aquí vamos a llegar al punto, ¿será que hay una última? Sí, en este texto sí hay una. Por eso los habitantes de Jerusalén han tenido múltiples oportunidades de escuchar y abrazar el Evangelio. Por eso Él dice, ¿cuántas veces? Y la respuesta es montones de veces, miles de veces, cientos. Jesús predicó casi todos los días de su vida. En Galilea, en Judea. ¿Y la gente? No, solo lo sigo porque me da cosas. Y entonces el Señor hace una ilustración muy bonita hablando de un animalito que usted y yo conocemos. Vamos a devolvernos al versículo que lo dice. Eso está ahí otra vez en Mateo. Cuando dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? ¿Ustedes conocen al gavilán pollero? ¿Gavilán pío pío? ¿Gavilán pao? No, ¿qué es esto? Por favor. Veo que sí lo conocen, por lo menos la canción. ¿Por qué le dicen gavilán pollero? Pues porque se comen los pollos. ¿Qué hace el gavilán? Anda, va volando, de pronto ve un poco de pollitos y dice, uy, para el almuerzo. La gallina se da cuenta, llama a los pollos e inmediatamente se meten debajo de sus alas y los busca un lugar seguro para evitar que caigan. Literalmente refleja protección. De eso se trata, esa escena que el Señor va a mostrar acá. En la Biblia, las alas simbolizan la protección de Dios en muchas escenas de la Biblia. Dice, por ejemplo, Ruth 2:12. Vamos al libro de Ruth. Ruth es un libro de la Biblia, ¿no? Si no, no es una amiga de no sé quién. No, es un libro de la Biblia, Ruth. Dice así, Jehová recompensará tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué quiere decir eso? Las alas son refugio. Cuando uno dice que estoy bajo las alas de Dios, significa Dios me está protegiendo, Dios me está guardando. El salmista lo dijo también, Salmo 17:8. Muy bonito ese texto, de los más bonitos de la Biblia. Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Espectacular. ¿Por qué el salmista decía eso? Porque la protección de Dios está ahí. Obviamente lo dice bajo una ilustración. Dijo, protégeme, Señor, con tus alas. En pocas palabras, que seas mi refugio. Como dice el Salmo 91:4 también, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad.
Espectacular. Decir que estoy bajo la protección de las alas de Dios es algo increíble. Y entonces dice el Señor, ¿cuántas veces yo quise, como la gallina que junta los polluelos, que Jerusalén viniera a mí y quedara bajo mi cobertura? ¿Cuántas veces quise, dice el Señor, hablando de todas las veces que les mandó profetas o incluso miles de profetas, pero los mataban, los apedreaban, peor aún? Y ahora va a pasar algo más grave. Dios manda a su propio hijo y también lo van a matar. Al profeta mayor, al profeta de los profetas. Y al mismo Dios en persona también lo van a matar. Terrible. Terrible, es algo increíble. Pero de pronto el texto que implica lo que son las alas para entender a qué se está refiriendo Jesús es Isaías 31:5. Él nos da todos los verbos que implican la protección de Dios o estar debajo de las alas de Dios. Dice acá, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Eso es el punto. Y Dios dice, esto es lo que hace cuando uno está bajo las alas de Dios. Por eso usa la ilustración de que bajo sus alas hace específicamente estas cosas. Todas las personas, los santos del Antiguo Testamento, los de antes, habían encontrado refugio bajo las alas de Dios. Y decían, mientras yo esté bajo las alas de Dios estoy protegido. Pero los judíos del tiempo de Jesús no habían hecho caso a esas advertencias, ni habían buscado a Dios como refugio. Y ese es el punto. Hay personas igual que los judíos en esta época que no buscan a Dios como su refugio, que no lo tienen y no están debajo de las alas de Dios. ¿Y sabe qué? Dijo Dios, te di muchas oportunidades, pero ya no más. Jesús es la última oportunidad de Israel para que lo que Dios había determinado de castigo no llegue. Pero como lo rechazan, entonces el Señor hace una advertencia de juicio. Esa advertencia dice lo siguiente, está ahí mismo, nos volvemos al libro de Mateo, nuevamente, versículo 23:38, Mateo 23:38. Dice, ya que no quisiste escuchar, ya que no te plació hacerlo, entonces, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Esa es la necedad del ser humano. Dios puede hablarte, decirte, volverte a decir, pero hay un punto donde dice, lo siento, tengo que hacer algo, no puedo seguir así. Y lo hace. Israel recibió a los profetas, los mató, el Señor se aguantó. Tuvo paciencia con ellos, mucha. Y entonces ahora el Señor dice, vuestra casa. ¿A qué se refiere? A dos cosas. Una, al templo. ¿Por qué al templo? Y la otra es la ciudad. Para un judío, la ciudad de Jerusalén hasta hoy es una ciudad que está por encima de todas. Aunque para llegar a Jerusalén hay que bajar, para el judío está arriba. Entonces un judío cuando habla, ¿sabe qué va a decir? Voy a subir a Jerusalén. Así usted le toque bajarse. Porque para él en su mente ella está acá. Está por encima de todas las ciudades del mundo. ¿Ok? Entonces dice, voy a subir a Jerusalén. Es orgulloso de su ciudad, en esos tiempos más. Pero la otra cosa que le hace orgulloso en ese tiempo es el templo. Un templo gigante reconstruido por Herodes, inmenso. Y el Señor está diciendo de una manera, ¿sabe qué? La ciudad y el templo van a ser desolados. Esa va a ser la consecuencia de sistemáticamente rechazar lo que Dios quiere hacer. ¡Wow! Increíble. En pocas palabras, Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. Básicamente como cuando dijo, cuando venga el Señor de la villa, ¿habrá hombres labrando? Y la respuesta es no habrá nadie. Por eso la casa será desolada. Y lo expresa como algo que ya hubiera ocurrido. Dice, la casa será, es como la casa ya está desolada. Significa, yo me voy a ir y no habrá nada que la proteja. Lo que podía protegerla era que ustedes vinieran a mí. Ahora no vienen a mí, no hay nada que detenga el juicio de Dios. ¡Wow! Increíble. Dios advirtió eso en muchos pasajes de la Biblia, ya estaba profetizado que iba a ser así. Y el Señor es más, dijo que ni siquiera quedaría piedra sobre piedra de ese templo.
¿Ocurrió? Claro. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén es destruida y quemada y el templo pues vuelto cenizas. ¿Qué quedó del templo? Unos muros donde la gente, porque todavía ve el templo como algo tan grande, va y ora. Ese es donde la gente hace así todo ese templo. Y pone... ¿Usted no ha ido a Jerusalén últimamente? Los veo mal. Bueno, yo he ido por internet. Entonces, usted hace unas... Allá, cuando usted va a los muros de los lamentos, escribe una oración en un arroyito y lo mete entre los huequitos del muro. Es una cosa... Y hasta el sol de hoy usted ve a los judíos haciendo eso y a los visitantes también, haciendo eso sobre el muro de Jerusalén. Ush. Y eso es durísimo, terrible. ¿Y todo por qué? Porque aunque tuvieron muchas oportunidades, nunca las aprovecharon. Te dice, ush, tremendo. ¿Y eso puede pasar hoy, pastor? Claro que puede pasar hoy. Dios está hablándole hoy a la gente, pero ya, usted dice, pero hoy hay profetas. ¿Quiénes son los profetas de hoy? Todos nosotros. La palabra profetar quiere decir dos cosas. Lo que pasa es que uno usa la palabra profeta y la gente dice, se imagina una bola de cristal y alguien diciéndole, te va a pasar tal cosa, pero no. En la Biblia, un profeta bueno, o sea, era el que recibía mensajes de Dios y los transmitía. Pero la otra función del profeta era que un mensaje que ya había sido transmitido, yo volvía y lo contaba a otros. Cualquier persona que se para y explica la Biblia, está profetando, o sea, está hablando lo que la Biblia dice. No le decimos profeta porque la palabra está muy contaminada. Es un predicador, pero todo predicador, y eso incluye no solo a los pastores, sino cuando usted abre la boca y dice, la Biblia dice acá esto y esto, usted es el profeta de Dios en este momento de la historia. Ahora, ¿quiénes son la gente? Ya no es Jerusalén, ahora es todo el mundo. ¿Quién es el que anda lejos de Dios? Todo el mundo. ¿A quién está llamando Dios? A todo el mundo. ¿A qué los llama? A lo mismo que llamó a Jerusalén. Arrepiéntanse, vengan a mí, queden bajo la sombra de las alas de Dios, cúbranse con ellos. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? La misma. ¿Qué contestan las personas cuando los invitamos a acercarse a Dios? ¿Qué dicen? Pastor, yo tengo mi relación con Dios a mi manera, a mi forma. O sea, usted tiene su propio Dios. Como usted quiere, como a usted le gusta, bajo sus condiciones. Es que, pastor, yo creo, yo soy neutral, ni para aquí, ni para acá. Puede llorar, usted ya no es neutral. Cuando usted dice eso, ya se colocó contra Dios, porque el que no es conmigo, es contra mí. Entonces, y hoy tenemos una cantidad de gente que hace exactamente lo mismo que hace el pueblo de Israel. Dicen, no necesito, estamos bien. Y es más, peor, llegan a apostatar también, atacan. Es que esos cristianos, es que no sé qué, y los atacan y les dicen y en algunos lugares los matan, en la mayoría no, pero en algunos hasta mueren por proclamar la palabra de Dios. O sea que el mundo no ha cambiado, nada. Pero el Señor en este texto está diciendo, ya no más. Hasta aquí aguanté, hasta aquí estuve, Jerusalén recibirá su castigo, que traté de evitarlo. En pocas palabras, lo que evita el castigo de Dios es estar bajo la sombra de las alas de Dios, es estar metido con Él. Es querer. Recuerde la palabra, quise y no quisisteis. ¿Qué es lo que cambia el asunto? Que yo quiera. Señor, yo sí quiero estar contigo. Quiero estar protegido por eso. Y el Señor hace una advertencia todavía más cruel y más fuerte, que está en el versículo 39. Porque os digo, versículo 39, que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús dice lo que va a pasar con su relación con los judíos. Dice, desde ahora en adelante. No quiere decir que desde ese mismo instante. Significa que en unos pocos días que iba a venir, ya venimos hacia la muerte de Jesús, la semana de pasión, la última semana donde todavía Jesús en la última semana con los judíos va a tratar de hablarles. Imagínense eso, hasta el último minuto. Oiga, arrepiéntense, vengan, sigan. Él va a tratar de hacer eso. Y entonces el Señor casi que extiende eso hasta la cruz. Pero el problema es, como dice el texto, ustedes por esa desobediencia, por rechazarme, no me volverán a ver. Significa Jesús va a morir y de ahí en adelante los judíos, habla específicamente de ellos en ese texto, no me van a volver a ver hasta un día mucho más adelante en la historia. Ese día, que no, obviamente las personas cuando lo vuelvan a ver lo van a saludar diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo es ese día?
Sabemos esto. Cuando Jesús murió, resucitó, subió al cielo, obviamente los judíos no lo pudieron volver a ver más. Esta etapa, mientras el Señor se fue para el cielo y vuelve a aparecer, se llama la época o los tiempos de los gentiles. Nosotros estamos en esa época. Este es el tiempo de los gentiles. Significa el tiempo en los que no son judíos, son los que más buscan a Dios, siguen a Cristo. Los mismos judíos no lo están haciendo. Nosotros, que somos gentiles, sí lo estamos haciendo. Pero un día también se acaba el tiempo de los gentiles. Y un día más adelante, los judíos van a tener que vivir varias cosas, la tribulación, la gran tribulación. Y cuando ya lleguemos al final, más o menos a la mitad de la tribulación, llegue hacia adelante, entonces los judíos, solo hasta ese momento, van a empezar a reconocer, el Cristo es el Mesías. Y un tiempo después, tan pronto termina la gran tribulación, lo van a recibir. Y van a decirle, bendito el que viene en el nombre del Señor. Uy. Ahora dice, ¿y esa frase no la usaban antes? Claro. Esa frase fue usada varias veces en la Biblia, esa de bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto está sacado. La frase estamos en, eso es Mateo 21:9. Es una frase del Salmo 118:26. Salmo 118:26. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos, dice ese salmo. Ahora, ¿recuerdan cuando Jesús iba entrando a Jerusalén y que la gente cogía las palmas? De ahí sale el Domingo de Ramos, ¿no? Y la gente cogía las túnicas y ponía sus túnicas para que pasara Jesús. ¿Por qué hacían eso? Porque la gente quería hacer a Jesús rey. Ya a los reyes se les hace alfombra roja. Entonces la idea era hacerle una alfombra para que el rey pasara. Obviamente increíble, pero para ser rey había que entrar en burro. Los reyes en esa época entraban en burro. Usted entraba a caballo, usted era un tipo importante, pero un rey no. Por eso Jesús entró en su pollino, un burrito, y entró y todo el mundo, y que decía, Hosana, bendito el nombre de David, y lo alababan y recordaban cosas así. Pero un día se terminará eso, con la plenitud de los gentiles, y terminará ese tiempo, y entonces ocurrirá algo increíble. Israel reconocerá que Jesús es el Mesías, finalmente. Y cuando lo reconozcan, entonces, ahí sí, dice, volverán a verlo los judíos, y dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Uy, obviamente falta tiempo para eso, hasta que eso no pase. Y entonces, como dice acá, verán a quien traspasaron y llorarán como se llora por el causa del unigénito y se afligirán por él, dice Zacarías. O sea, profetizado en la Biblia que así va a ser, que más adelante ellos dirán, van a reconocer, lo matamos, lo crucificamos, hicimos mal, pero al final van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso uno tiene que hoy tomar una decisión, porque el punto es ese. ¿Está siendo usted un profeta de Dios? ¿Está hablándole a otros? Dios no tiene... Alguien dijo de una manera muy interesante que nosotros dizque somos los parlantes de Dios. ¿Su parlante funciona? ¿Tiene volumen? ¿Está bien sintonizado? Dios no puede usar a nadie. Yo no le puedo decir al vecino de la esquina que venga, hermano, predíqueme a Cristo. Enseñar a la gente. Yo no puedo hacer eso. ¿A quién le tengo que decir? A la iglesia. Muchachos, procedan. Vaya, busque la gente. Háblenle del Señor. Porque hay un tiempo. Mire, Dios ha dado muchas oportunidades. La Biblia dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el tiempo también se acaba. Y un día ya no habrá más. Como lo he dicho muchas veces. Chévere evangelizar el último salvo, ¿no? De la vida, de la tierra. Saber que ese es el último y uno lo está charlando y de pronto estamos charlando y ¡pum! Se fue. Y nos fuimos. Y se acabó. Pero señores, el tiempo se agota y básicamente el llamado del Señor, como lo fue, aquí le está diciendo Dios a Israel, lo siento, para ustedes se acabó el tiempo. Le di muchas oportunidades, esta es la última, y es más, él ya está diciendo cómo termina la última. La última termina con el profeta muerto, con Jerusalén recibiendo el castigo por haberse negado a recibir al Mesías. Así termina la última oportunidad para ellos. Y solo vuelve
Y solo vuelve otra vez a tener esa gloria el Señor con su pueblo hasta cuando ya pasa la tribulación y dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, eso aplicado a la vida de nosotros nos lleva a varias cosas que tenemos que decir hoy para cada uno de nosotros. Vivir sin el Señor es como vivir en una casa desolada. Cuando el Señor abandonó Jerusalén, piensen esto: mientras Dios envió a los profetas, todo el tiempo tenía sus alas sobre Jerusalén así. Los tapaba, los cubría, pero cuando rechazaron a su propio Hijo, quitó Dios sus alas y Jerusalén quedó a merced de lo que pasara. Y Dios los castigó. Si una persona no está hoy bajo la protección de Dios, ¿qué le va a ocurrir? Pues lo mismo, no tiene con qué defenderse. Va a ser presa de cualquier cosa. Por eso, si usted, que me está escuchando, no tiene una relación seria con Dios, usted no puede ser cubierto por las alas del Señor si esa relación no existe. Hasta que no tengamos la relación con Dios de la manera correcta, esas alas no cumplen esos propósitos. Quien está en Cristo está cubierto por el Señor. Está bajo sus alas, bajo su sombra, como dice la Biblia. Pero quien no está en Cristo no lo está. Y por eso tenemos hoy que hacer la advertencia. ¿Ya entregó su vida a Cristo? Entienda por qué debe hacerlo. Porque somos pecadores, porque le hemos fallado a un Dios santo, porque hemos ofendido al Dios del universo, porque no tenemos cómo pagarle, porque merecemos un castigo por eso. Y como merecemos un castigo y no tenemos cómo pagarlo, necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos a Jesús. Pero si su corazón es tan duro que dice: yo estoy bien, no necesito, yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie, tengo a Dios a mi manera, ¿qué más le puedo decir? Mire lo que pasó con Jerusalén cuando hizo eso, cuando dijo eso y vivió así. No hubo más, hubo un punto donde no hay más oportunidad. Por eso hoy invito a la iglesia a que vaya y predique, vaya y enseñe, háblele a la gente. Allá afuera hay un montón de personas igual, que están perdidas, que son como ovejas sin pastor, que necesitan escuchar que hay esperanza, que hay salida. Y quienes tienen el deber de hacerlo somos nosotros. No hay nadie, no hay otro grupo al que yo pueda invitar a hacer eso, solo a ustedes. Y les ruego que lo llevemos a cabo. Pero también hay una seria advertencia. No rechacen la palabra de Dios. Para aquellos que todavía dicen: es que no quiero, no la rechacen. Porque aunque Dios la enviará una y otra vez, hay un punto donde Dios dice: ya no más. Y espero que no sea tarde para quien no lo haga, no la rechace una y otra vez. Por eso termino diciéndoles que hay que animarnos, hay que seguir adelante. Este es un mundo caído, por si no se han dado cuenta, con una cantidad de personas que tienen unas creencias corridas, locas, que no han entendido que realmente necesitan un Salvador. Y yo quiero invitarlos a que con amor, orando por ellos, hagan lo que hizo Jesús. Sigamos llevándole la palabra, sigamos dándole las oportunidades mientras Dios nos tenga en esta tierra, porque eso es lo que básicamente el Señor nos muestra que hagamos. Así, al final, ellos no acepten, como pasó acá. ¿Estamos claros, señores? Que el Señor nos ayude en ese propósito. Pongámonos de pie, vamos a orar, señores. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces y sigues haciendo. Gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias por tu mano preciosa y maravillosa. Gracias porque solo tú, Señor, haces y obras. Hoy glorificamos, exaltamos tu precioso nombre una vez más. Entendemos que tú eres un Dios amoroso que se conmueve con muchas cosas. Como lo vimos hoy, vimos tu corazón dolido, entristecido, porque te duele que a quienes les hablas, a quienes les ofreces la salvación, te rechacen. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más esta tu palabra. Pedimos que tú, Señor, nos ayudes a poder hablarle a muchos, a que prepares el corazón de aquellos a quienes vamos a hablar, para que podamos glorificarte y exaltarte como es debido. Por eso hoy dejamos en tus preciosas manos una vez más nuestras vidas, las vidas de las personas que conocemos. Pedimos que tengas misericordia de ellas y que nos permita, Señor, hacer las cosas como solo tú y nadie más que tú, Señor, las puede hacer. Gracias por tu mano preciosa también por todos y cada uno de todos los que estamos aquí, Señor, porque un día nos salvaste por amor, un día, Señor,
Por puro amor, Señor, nos permitiste conocerte. Gracias por eso. Pero rogamos por tanta gente que conocemos que aún, Señor, no ha dado ese paso. Y pedimos, Dios, que podamos ser buenos instrumentos tuyos para alcanzarlos, para que ellos alcancen la salvación a través de Cristo Jesús. Dejo en tus manos, Señor, este tiempo y pido que lo hagamos práctico, real, hablando a otros en Cristo Jesús. Amén.